Hola, soy la máster Yanirti Trinché y me encuentro aquí para presentarles algunas de las ideas contenidas en el trabajo Visión de Nuestra América luego de 130 años de su publicación. El ensayo Nuestra América ha propiciado un sinnúmero de análisis desde distintos enfoques y puntos de vista dentro de un marco de investigación muy vasto y extenso, lo cual nos muestra una creciente y sólida recepción del mismo, así como su vigencia. Por ello, con el presente trabajo se pretende exponer la visión que se ha plasmado en los escritos de muchos estudiosos de esta obra a partir de los textos directamente vinculados con el mismo. Un tema común entre los investigadores es que refleja la ideología latinoamericanista del apóstol. El amor por su continente, expresado en toda su obra, cobra especial significación en este escrito, como expresión de la madurez del mismo al presentar un análisis de la sociedad latinoamericana de fines del siglo XIX que se debatía ante desafíos y peligros, urgida por las circunstancias y el peso de la historia. Sintetiza años de estudio minucioso, de aguda observación de las sociedades latinoamericanas, de sus culturas, de sus historias y de sus naturalezas. Martí se orienta en su ensayo a revelar el ser existencial de nuestra América, su grandeza y exuberancia y valores, y de esta forma rescata su memoria histórica, su confianza en sí misma, su identidad como fuerza fundadora que estimula la creación para desarrollarse como un pueblo libre y próspero en el mundo actual. Un latinoamericanismo que se aprecia por el empleo de los términos Madre América y Nuestra América, que fueron indicadores de la preocupación de Martí por establecer una distinción nominal para la América Latina que implicaba la existencia de otro polo, la América que no es nuestra. Decir, en palabras de Fernández Retamar, que este término, que aunque tuvo su aparición en autores anteriores a Martí, lo fue con menos amplitud y surgieron esporádicamente y no con el carácter de nombre de una realidad histórica, mostrando Martí la comprensión más completa de la contraposición existente entre ambas Américas, a partir del conocimiento de sus raíces, su contenido a fines del siglo pasado, la inevitabilidad del choque y la tendencia imperialista norteamericana, lo que fundamenta la necesidad de que nuestra América se una contra el imperialismo. En consecuencia, el antiimperialismo es otra faceta que se revela, pues está latente el peligro que representa a Estados Unidos por sus antecedentes anexionistas y por su pasado de despojos territoriales y que hoy observamos con renovados apetitos expansionistas y hegemónicos. Carlos Rafael Rodríguez destaca la capacidad de José Martí para advertir lo que se les venía encima a la América Latina y el Caribe con el desarrollo impetuoso de los Estados Unidos. Y Muñoz González significa que el apóstol referencia a un vecino poderoso, mafioso y agresivo que ponía también en peligro la posibilidad del desarrollo socioeconómico de la región. Derivación a énfasis en la necesidad de que solo es posible enfrentar al imperio si la causa es común y, por tanto, llama a la unidad de todos, a la unidad continental, para el logro también de la defensa de la soberanía de los pueblos de la región y a la independencia de España. Pedro Pablo Rodríguez fundamenta que dicha unidad la hace atendiendo a razones geográficas, históricas y sociales, representando a la América como una sola nación, como un conjunto, una identidad histórico-cultural diferenciada de Europa y de los Estados Unidos. Unidad latinoamericana gradual y a largo plazo en las formas político-estatales, más mediata en el acercamiento de las estructuras económicas como resultado del abandono de los moldes oligárquicos agrarios y de urgencia extrema en cuanto a la acción diplomática y política concertada contra los apetitos del imperialismo norteamericano. Para Ramón de Armas, aquí quedan definidos dos puntos esenciales de la visión de Martí sobre la unión histórica de nuestros pueblos. Primero, que la misma está vinculada a la obtención de un alto grado de prosperidad y fortaleza. Segundo, que se iría articulando de manera escalonada por agrupamientos parciales y en un plazo históricamente amplio que permite suponer un largo proceso de maduración y preparación para el resultado perseguido. La organización del relato desde el llamado a la unidad para construir identidad y soberanía constituyen tópicos que interpelan al lector a tomar conciencia de lo apremiante de resistir a la amenaza del creciente imperialismo, liberándose de la subordinación de países extranjeros. Martínez Heredia observa además de que el peligro mayor para la América Latina es el vecino formidable. En el texto concurren tres tesis principales más. 1. Que las estructuras coloniales han logrado permanecer en las repúblicas latinoamericanas, lo que según Muñoz González desgarraban progresivamente la vida de nuestros pueblos y al que Pedro Pablo Rodríguez denomina uno de los problemas internos de la América. Segundo, que el liberalismo no es la opción de progreso que civilizará al continente. Y tercero, que América se salvará, pero solo mediante soluciones propias y que impliquen la participación de la masa de los oprimidos. Respecto a la forma de gobierno que se deben dar a los pueblos, es importante obedecer dos requisitos primordiales señalados por Martí, según nos referencia Hernández Castellano: el tener conocimiento profundo de la idiosincrasia del pueblo y abstenerse de gobernar con leyes, constituciones o sistemas políticos de países diferentes al que se gobernará. Uno de los aportes más relevantes que Martí realiza en nuestra América es el de la reivindicación de los elementos naturales y autóctonos de los pueblos americanos, presentando un discurso afirmativo de la identidad y originalidad americana por encima de la importada y europea.
El signo identitario más significativo para el apóstol fue el mestizaje. Confirma que la mezcla caprichosa y variada de hombres y culturas que convergen, algunas de manera forzosa, en esta parte del mundo como expresión del proceso de colonización, trajo como resultado un hombre nuevo que no era español, no era africano y tampoco era enteramente deudor a sus antecesores naturales del continente. En este sentido, podríamos decir que el hombre natural al cual él alude no es el hombre en estado de naturaleza, sino aquel que tras reconocer sus necesidades auténticas, asume y valora positivamente sus orígenes culturales. En nuestra América no solo trata de lograr una imagen positiva del indio americano, sino de valorar su importancia como componente sociohistórico de América. Rodríguez Caruzzi señala que Martí, distanciándose progresivamente del indianismo romántico, propone la reivindicación económica y social del sector indígena americano, la recuperación razonada en positivo de los diversos aportes aborígenes en favor de una integración cabal del proceso de la cultura latinoamericana, una valoración antropológica no racista que permita reconocer y asumir al indígena como nuestro semejante. Una perspectiva flexible, abierta a la diversidad de etnias que forman la tensa y compleja diversidad de nuestra América. Todo lo anterior equivale a un proyecto para la restitución de los derechos negados históricamente a los indígenas, en función de devolverles las posibilidades que les corresponden en la evolución y en la memoria de la humanidad. En unas condiciones socioculturales permeadas por prejuicios y prácticas sociales proclives al racismo, Martí optó por mantener una posición autónoma, sin caer en las seducciones del darwinismo ni del evolucionismo, cuyos postulados teóricos alentaban la segregación racial utilizada como justificación ideológica del colonialismo y del neocolonialismo. La concepción estratégica de desarrollo socioeconómico que advertimos en esta obra martiana resulta ser un monumento a la defensa de nuestra identidad como hombres y como pueblos, una lúcida defensa de nuestro deber ser, una concepción preñada de una autoctonía universalista. Martí sabía que no era posible un desarrollo socializado y masivo si no se partía de nuestras necesidades, de nuestros recursos, de nuestra cultura toda, pero también sabía que la obra sería incompleta si no se asumía críticamente lo mejor de la creación humana universal. Por eso era imprescindible ejercer el mundo en nuestras repúblicas, pero manteniendo fuerte y firme nuestro tronco, destacándose la necesidad de profundizar en el estudio de la historia de América, por cuanto el conocimiento de nuestros orígenes orienta la clave para entender nuestra esencia y defenderla con orgullo. Desde otra perspectiva, para escribanos Hervis, Borrero Rodríguez y Solís Bedey, esta obra es poseedora de una notable significación para la educación y cultura en Latinoamérica, encontrándose el proyecto educativo vinculado con el proyecto político martiano. Es un discurso auténtico y coherente que favorece la determinación de referentes culturales necesarios para la educación del hombre latinoamericano. El proyecto cultural liberador martiano se establece sobre la base de la determinación de nuestros orígenes como grupo humano. Es preciso saber quiénes somos, de dónde venimos, qué lugar ocupamos en el concierto de las naciones, cuáles son nuestros desafíos. Para Pedro Pablo Rodríguez, Martí se nos muestra en este ensayo como un contramoderno, haciéndose evidente que él aceptó a plenitud vivir en la civilización moderna y que estimó indispensable su cultura material y sus aportes espirituales como el sentido de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y la búsqueda de la verdad mediante la indagación científica. Más aún, tales principios de enorme contenido ético-humanista se integran por ello en su concepción del mundo y de los cambios estructurales requeridos por nuestra América. Lo expuesto anteriormente permite concluir que nuestra América, a sus 130 años, constituye en la perspectiva certera de sus estudiosos uno de los textos de obligada consulta para la comprensión y defensa de la identidad del continente. En él, Martí proclamó su fervoroso amor a la patria continental y alertó el peligro del naciente imperialismo norteamericano, declarando la necesidad ineludible de unidad desde una visión ética y profundamente humanista, y de conocimientos mutuos entre los pueblos del continente. Además, interpela al lector a forjar una identidad que, basada en la aceptación de la diversidad de creencias y la preservación de costumbres, supere los relatos eurocentristas provenientes de la colonialidad respecto de nuestra historia. Por todo lo que hasta aquí hemos podido observar, el escrito ha sido estimado como un análisis imprescindible en el camino del examen y la dilucidación de los problemas esenciales de la región latinoamericana y del Caribe, como un texto fundador del pensamiento latinoamericano y como un notabilísimo ejemplo del cultivo de ensayo de altos vuelos literarios y de esclarecedora hondura, haciéndose necesario que las ideas allí abordadas sean asumidas por nuestros pueblos conscientemente en sus proyectos transformadores y liberadores. Gracias por la atención prestada.